Hola, buenas tardes. Hoy es 7 de mayo del año 2020. Espero que por favor no hayan celebrado el 5 de mayo como lo celebran nuestros queridos vecinos del norte. Que no lo hayan hecho ingiriendo cantidades industriales de guacamole, ni que tampoco se hayan empinado una botella de tequila, ni que tampoco hayan consumido cantidades industriales de mayonesa, ni tampoco se hayan vestido de formas aberrantes que rayan en la ridiculización de un estereotipo, en el estereotipo de el mexicano de tiempos de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Bueno, para los que no sepan, sucede que 5 de mayo es más una fiesta nacional en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, que una fiesta nacional aquí, en México. ¿Por qué? Supuestamente el 5 de mayo se conmemora la victoria de una batalla ganada al ejército francés por parte del ejército mexicano en el siglo XIX, una batalla en la cual no ayudó de mucho porque se terminó prácticamente perdiendo esa primera parte de la guerra. Esa batalla realmente no hizo gran diferencia en el transcurso de todo ese proceso histórico. Sin embargo, por alguna razón, una razón llamada destino manifiesto, a los norteamericanos les hizo mucha gracia y evidentemente convino mucho a sus intereses geoestratégicos, que México ganara esa batalla. Y más adelante la usaron como algún tipo de estandarte político y ya después lo convirtieron en una celebración grotesca en la que nos caricaturizan y nos hacen ver como si todos aquí en México fuéramos Speedy González o cosas parecidas. Pero bueno, espero que no hayan hecho eso, que no hayan hundido un nacho en un tarro de mayonesa. Para quienes no sepan por qué hacen eso algunos norteamericanos, es porque 5 de mayo hace analogía a la palabra sink of the mayo, o sea, húndelo en la mayonesa, ¿sí? Sink significa hundir y mayo, mayonesa. Entonces, ya saben, cosas de gringos. Pero bueno, espero que no lo hayan hecho así porque, bueno, quienes no sepan, 5 de mayo realmente no es un feriado importante o trascendental aquí en México, como sí lo sería, por ejemplo, el 15-16 de septiembre, que se celebra el inicio, no la culminación, el inicio de la Guerra de Independencia de México, y también el Día de la Virgen de Guadalupe, que es en diciembre, el 12 de diciembre, vaya que es un día de fiesta nacional, aunque no está oficializado porque vivimos en un estado laico. Uh-huh. Bien, regresemos a la clase de informática. Bueno, en clases anteriores habíamos visto de manera más o menos breve pero concisa cómo funcionan los videojuegos. Vimos el caso particular de la consola Atari 2600 y también en dos ediciones vimos sobre Nintendo NES. Originalmente tenía la idea de en este video hablar sobre más consolas, pero llega un momento en el que te das cuenta que al final todas las consolas son iguales. Vaya. Lo único que las diferencia unas con respecto de otras es el tema que hoy vamos a ver. Ese tema se llama coprocesadores. Bien, otra labor que pueden llevar a cabo los coprocesadores son literal el procesamiento de señales. ¿Qué tipo de señales? Bueno, todo tipo de señales. Pueden ser, por ejemplo, ayudarnos a procesar señales de video, señales de audio, señales inclusive literal como se escucha, señales como señal Wi-Fi, señal Bluetooth. Ese tipo de señales también bueno, le puede ayudar a nosotros y evidentemente al procesador a llevarlas a cabo. Inclusive si nosotros queremos que de alguna manera expandir las capacidades de nuestro ordenador o computadora, lo que simplemente tendríamos que hacer sería conectar un coprocesador nuevo que realice alguna función específica. Y ya. Uh-huh.
Eso es lo que antes, o bueno, todavía en las computadoras de escritorio se conoce como tarjetas de expansión. Las dichosas tarjetas de expansión son algo así como los cartuchos de los videojuegos, que al momento de que los conectas, realizan un montón de cosas y le ayudan al procesador a hacer cosas o con más rapidez o a poder hacer cosas que antes no podía hacer. De hecho, en la computación de hace como 20 años, tú no podías tener un monitor a color si no tenías una tarjeta VGA. VGA son siglas en inglés que, bueno, cuyo significado van a aparecer aquí en pantalla. Saben que mi inglés es muy malo, soy muy malo para pronunciar las palabras en inglés. Pero antes si no lo podías tener así, tenías que tener una aburrida pantalla monocromática que solo era negro y verde o negro y amarillo y se veían horrendas. Pero bueno, ya después desarrollaron estas pantallas VGA que tienen un cierto tipo de coprocesadores que le ayudaban al procesador a mandar un montón de colores y podías conectar a un monitor más hermoso. Igualmente, si tú deseas, por ejemplo, tener una salida HDMI, por ejemplo, una Nintendo NES o un PlayStation, sin problemas pueden tener una salida HDMI. Solamente habría que agregarle el necesario coprocesador que le ayude a convertir la señal que antes se transmitía por cables RCA, son esos cables redonditos que lleva tres, en una señal HDMI. HDMI tiene la ventaja de mandar todas las señales en un paquete más compacto y un solo cable. Es mera practicidad. Bien. Además de eso, también puede procesar otro tipo de señales, como señales de audio. Puede ayudarnos a tener audios con más canales, con más profundidad, con más, vaya, ¿no? De más complejidad, sin meternos en muchos detalles. También puede ayudarnos a procesar con muchísimo más efectividad video. Por ejemplo, hay cierto tipo de videojuegos que requieren muchos recursos del sistema, consumen muchos recursos del procesador y que para poderse correr con más facilidad requieren algo llamado tarjeta aceleradora de gráficos. Esa tarjeta lo que hace es precisamente ayudarle en toda esa talacha, en toda esa chamba, a el procesador principal de la computadora para poder llevar a cabo con mayor efectividad y así también ampliar un poco las capacidades del sistema. Bien. Bien. ¿Qué son los coprocesadores? Un coprocesador es algo así como un compañero, algo así como un compinche, algo así como un chalán, como un chafirete, como un ayudante, como un cacharpo. Todas son analogías que usamos en México para referirnos a alguien que nos ayuda a hacer algo. Un coprocesador lo que hace, como su nombre dice, es acelerar significativamente el rendimiento de un sistema, quitándole carga de trabajo al procesador principal. Saben ustedes que una computadora tiene que hacer una muy diversa cantidad de cosas. Entre esas cosas podemos, por ejemplo, hablar de operaciones matemáticas, procesamiento de señales, no sé, de alguna manera administrar sus discos duros, sus entradas y salidas, sus recursos, una cantidad inmensa de cosas que tiene que hacer una computadora, todo para que ustedes puedan jugar a gusto Candy Crush. Bien. Ahora, la función principal de un coprocesador es precisamente quitarle carga de trabajo al procesador principal. Así, por ejemplo, un coprocesador se puede encargar únicamente del procesamiento de audio, procesamiento de video, procesamiento de diversos tipos de señales, procesamiento de entradas y salidas, procesamiento de quizás memorias RAM, un montón de cosas se puede encargar un coprocesador para poder dejar al procesador principal que se encargue de otros asuntos pues igual de importantes, pero lo puede hacer con una mayor eficiencia. Bien, hablemos sobre tipos de coprocesadores. Existen una variedad de coprocesadores tan amplia como quizás no se puedan imaginar. Y como lo mencioné hace un momento, sus funciones principales serían, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos,
De hecho, una computadora todo el tiempo tiene que estar haciendo cálculos como 5 por 8 más 10 menos 20 y todo eso divídelo entre 2000 y repítelo 9 millones de veces en una fracción de segundo. Entonces, por lo mismo, pues a veces no puede solo. Necesita una pequeña ayuda. Esa ayuda la puede hacer, por ejemplo, un coprocesador destinado específicamente para esa labor. Se llaman coprocesadores aritméticos de punto flotante. Ese tipo de coprocesadores que hacen, como su nombre lo dice, desarrollar una cantidad inmensa de operaciones matemáticas. Pero ¿para qué puede querer una computadora hacer matemáticas? Pues simple y sencillamente porque una computadora, un celular, un videojuego son matemáticas aplicadas. Uh-huh. Por ejemplo, de la imagen que ustedes están viendo ahorita, cada pequeño píxel tiene una representación en números binarios. Para convertir esos números binarios en una imagen, literal tiene que hacer una operación matemática. Ahora tiene que hacerlo eso una cantidad impresionante de veces en un microsegundo. Entonces, si ustedes quieren tener un videojuego de mejor calidad, un sonido surround super poderoso y quieren guardar un chorro de información, quieren guardar su video de sus 15 años y todo eso, la pobre computadora necesita desarrollar una cantidad inmensa de operaciones matemáticas. A veces no puede solo el procesador, así que por eso se vale de algunos coprocesadores aritméticos de punto flotante. A continuación vamos a ver algunos pequeños ejemplos de ellos. Bien, otra labor que pueden llevar a cabo los coprocesadores son literal el procesamiento de señales. ¿Qué tipo de señales? Bueno, todo tipo de señales. Pueden ser, por ejemplo, ayudarnos a procesar señales de video, señales de audio, señales inclusive literal como se escucha, señales como señal Wi-Fi, señal Bluetooth. Ese tipo de señales también le pueden ayudar a nosotros y evidentemente al procesador a llevarlas a cabo. Inclusive si nosotros queremos que de alguna manera expandir las capacidades de nuestro ordenador o computadora, lo que simplemente tendríamos que hacer sería conectar un coprocesador nuevo que realice alguna función específica. Y ya. Uh-huh. Eso es lo que antes, o bueno, todavía en las computadoras de escritorio se conoce como tarjetas de expansión. Las dichosas tarjetas de expansión son algo así como los cartuchos de los videojuegos, que al momento de que los conectas, realizan un montón de cosas y le ayudan al procesador a hacer cosas o con más rapidez o a poder hacer cosas que antes no podía hacer. De hecho, en la computación de hace como 20 años, tú no podías tener un monitor a color si no tenías una tarjeta VGA. VGA son siglas en inglés que, bueno, cuyo significado van a aparecer aquí en pantalla. Saben que mi inglés es muy malo, soy muy malo para pronunciar las palabras en inglés. Pero antes si no lo podías tener así, tenías que tener una aburrida pantalla monocromática que solo era negro y verde o negro y amarillo y se veían horrendas. Pero bueno, ya después desarrollaron estas pantallas VGA que tienen un cierto tipo de coprocesadores que le ayudaban al procesador a mandar un montón de colores y podías conectar a un monitor más hermoso. Igualmente, si tú deseas, por ejemplo, tener una salida HDMI, por ejemplo, una Nintendo NES o un PlayStation sin problemas pueden tener una salida HDMI. Solamente habría que agregarle el necesario coprocesador que le ayude a convertir la señal que antes se transmitía por cables RCA, son esos cables redonditos que lleva tres, en una señal HDMI. HDMI tiene la ventaja de mandar todas las señales en un paquete más compacto y un solo cable. Es mera practicidad. Bien. Además de eso, también puede procesar otro tipo de señales, como señales de audio. Puede ayudarnos a tener audios con más canales, con más profundidad, con más, de más complejidad, sin meternos en muchos detalles.
También puede ayudarnos a procesar con muchísimo más efectividad video. Por ejemplo, hay cierto tipo de videojuegos que requieren muchos recursos del sistema, consumen muchos recursos del procesador y que para poderse correr con más facilidad requieren algo llamado tarjeta aceleradora de gráficos. Esa tarjeta lo que hace es precisamente ayudarle en toda esa talacha, en toda esa chamba, a el procesador principal de la computadora para poder llevar a cabo con mayor efectividad y así también ampliar un poco las capacidades del sistema. Bien. Existen otro tipo de coprocesadores dedicados únicamente a la criptografía. ¿Qué es criptografía? Bueno, como muchas cosas en este mundo, criptografía viene del griego criptos, que significa oculto, y graph o grafo, que significa escritura. Si lo sumamos, significa algo así como oculto escritura o escritura oculta. La finalidad de la criptografía es precisamente encriptar o meter mensajes así como en un paquetito y que ese paquetito nadie lo pueda abrir más que la persona que nos interesa que sí lo reciba. Uh-huh. Existen precisamente, como les mencionaba, coprocesadores destinados únicamente a encriptar mensajes, enviarlos, pero enviarlos con la respectiva contraseña. Y solamente la persona que recibe el mensaje puede abrir esa información. ¿Para qué se utiliza la criptografía? La criptografía es muy utilizada, por ejemplo, en teléfonos celulares. Por ejemplo, si alguna vez ustedes llegaron a utilizar los mentados walkie-talkie, esos como radios que usa la policía o algo así, que los pones en una determinada frecuencia y que si alguien tiene esa frecuencia, realmente puede escuchar libremente. ¿Cuál es la razón por la cual las señales entre celulares no se cruzan? Es por por la criptografía. Porque al momento de que tú emites una señal hacia tu receptor, también le emites, por así decirlo, la llave con la que pueda abrir ese mensaje. Obviamente todo eso ocurre en milésimas, en millonésimas de segundo. Al momento que recibe el mensaje, también recibe la forma de descifrar ese mensaje. De tal forma que pueden estarse cruzando en la misma frecuencia quizás muchos mensajes y nunca van a tener el problema de que pues interfieran, como pasaba con la telefonía de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo era común que tú descolgabas el teléfono y bueno, y escuchabas la conversación de tu vecino y ay, te enterabas de las intimidades del vecino. Gracias a la criptografía, eso ya no sucede en los teléfonos celulares. Otra cosa que para la que también se usa la criptografía es, por ejemplo, para los mensajes de texto. De hecho, es muy famoso, es muy conocido es muy conocido por algunos que WhatsApp es facilísimo por, obviamente, hackers de nivel. Es facilísimo de alterarse también por, bueno, dicen teorías locas de la conspiración, que ciertos gobiernos también tienen la forma de enterarse de qué dices y dejas de decir en tu WhatsApp. Sin embargo, existen aplicaciones como Telegram, de mensajería instantánea, que supuestamente es imposible descifrar sus mensajes, están muy bien encriptados, es imposible descifrarlos con cómputos actuales e inclusive cómputos futuros. De hecho, el productor o la persona que diseñó esa aplicación te lo garantiza, de que nadie va a ser capaz de ver tus súper interesantes conversaciones como mijo, ve por las tortillas. Bien, ahora, unificando todo lo que hemos visto con anterioridad, el uso de muy diversos tipos de coprocesadores que se usan dentro de un sistema computacional pueden hacer que hagamos literalmente computadoras a medida. Por ejemplo, un Xbox One es una computadora bajo medida. Es una computadora específicamente hecha para videojuegos, por así decirlo. Su teléfono celular es una computadora específicamente fabricada para la comunicación. También, por ejemplo, la que les gusta la tablet,
es otro tipo de computadora como prima hermana del celular, pero que está más enfocada a pues a los recursos multimedia, que tú puedas ver una película, una serie, a que quizás puedas, es como una especie de pequeñita computadora portátil. Ajá. Asimismo, también hay computadoras muy destinadas a los cálculos matemáticos. Por ejemplo, bueno, no están para ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero existen computadoras que funcionan específicamente para hacer una cantidad inmensa de cálculos matemáticos para la ingeniería. Por ejemplo, si van a alguien a diseñar un puente, si va a diseñar un túnel, si va a diseñar un nuevo vehículo, si va a diseñar inclusive, pues no sé, va a construir algún edificio muy alto. Resulta muchísimo más barato hacer toda la simulación en una gran computadora que sea capaz de simular todas las variables matemáticas que puedan ocurrir, incluido desde que alguien azote una puerta en un edificio, pasando porque haya un temblor de proporciones bíblicas, una inundación o inclusive el choque de un avión. Literal, en edificios de más de cierta cantidad de pisos está estandarizado que tiene que soportar el choque de un avión. O sea, sé que pasó lo de las Torres Gemelas, pero como que un avión chocar con un edificio, pues para que vean que en todo piensan, ¿no? En todo pensamos los ingenieros. Asimismo, ya ni les cuento sobre los coches. Los coches están hechos, pensados y simulados para que puedan sobrevivir a una cantidad de cosas, a una cantidad de maltrato que no tienen idea. Desde abusos por parte del chofer, pasando por impactos de todo tipo, inclusive también pasando porque cambiarle al radio sea fácil, o que, no sé, que después de 24 horas de estar en el carro manejando, no se te vayan a hacer las pompas cuadradas, en serio. Y un montón de cosas más que también es más barato simular en una computadora que construirlo físicamente. Uh-huh. También, por ejemplo, se usa el supercómputo para, por ejemplo, simular procesos químicos, para simular procesos matemáticos gigantescos, pero realmente gigantescos, y así muy diversa cantidad de aplicaciones. Entonces, los coprocesadores nos van a ayudar a hacer literal computadoras a medida de lo que necesitamos. ¿Bien? Bien, ahora pasemos por último al pizarrón. De este lado tenemos a nuestro procesador central. El procesador central, como sabemos, pues es el corazón de todo, es el cerebro. Pero para poder realizar con más efectividad su trabajo, en vez de hacer un procesador más grande que requiera de una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de recursos, lo que se hace es de que tiene a sus ayudantes. Aquí tenemos en este caso un coprocesador de audio, un coprocesador de video, un coprocesador matemático y un coprocesador de señales. Ajá. Aunado a esto tenemos varios bloques de memoria RAM que le van a ayudar al procesador central a hacer acciones cada vez que requieran un mayor cómputo y a recordar una mayor cantidad de información. Por último, cabe mencionar que aquí vamos a tener entradas y salidas. Las entradas y salidas, junto con los coprocesadores, prácticamente van a decidir para qué se va a dedicar esta computadora. ¿A qué se va a dedicar? En este caso, quiero que imaginemos que esto es un videojuego. Un videojuego actual, como, pues, no sé, algo que podrías ir a comprar a Liverpool en línea, pues ahorita las tiendas están cerradas. Por lo común tienen coprocesadores de audio. Eso es lo que hace la diferencia entre eso y la programación de los juegos, es lo que hace la diferencia en la calidad del audio. Ajá. Asimismo, el coprocesador de video nos va a ayudar a tener mejores gráficos. También es importante mencionar la memoria sólida, que anteriormente era conocida como disco duro. Es donde vamos a poder almacenar videojuegos, vamos a poder almacenar, en caso de que sea una computadora, imágenes, videos, toda clase de cosas que necesitemos, incluido el sistema operativo. De este lado vamos a tener nuestro coprocesador de señales.
El coprocesador de señales nos va a ayudar a procesar la señal de Wi-Fi, la señal Bluetooth o inclusive la señal que recibe el teléfono celular para comunicarse. Y ya por último, lo que va a terminar de determinar el uso de esta computadora van a ser las entradas y salidas. En caso de que esto sea un videojuego, las entradas y salidas podrían ser simple y sencillamente la televisión, el audio y los controles del videojuego. En caso de que sea una computadora, pues ya sabemos, impresora, monitor, teclado, mouse, etcétera, 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 módem, bla, 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 bla. Esa es la forma en la que más o menos se compone ya una computadora, un videojuego moderno. En caso de que tuviéramos una cantidad grotesca de entradas y salidas, pasaría como algún tipo de computadoras industriales, que evidentemente si quieres controlar enteramente el proceso de una planta de embotelladora de mayonesa, o bueno, si no es mayonesa por 5 de mayo, lo único que tienen que hacer es poner una cantidad monstruosa de entradas y salidas para controlar todo el proceso. De hecho, el metro de la Ciudad de México funciona más o menos así, tiene una computadora a bordo. Ese tipo de computadora se le conoce como PLC. Son las computadoras industriales. Son computadoras que literal puedes aventar desde un edificio de 3 pisos de altura y no les pasa nada. Están diseñadas para trabajar en ambientes muy hostiles, quizás muy corrosivos, con mucho ruido electromagnético, con mucho ruido acústico. Son cosas muy robustas. Si ustedes están interesados en dedicarse a la ingeniería, yo les recomendaría mucho que se adentraran bastante en la programación, estudio y quizás construcción de una computadora tipo PLC. ¿Bien? Y aparte porque está muy bien pagado. Muy bien, sin más por el momento, la próxima clase me gustaría que la destináramos a criptografía. Me parece un tema bastante interesante. Sin más por el momento, les deseo mucha salud a ustedes y a sus familias. Y bueno, no olviden seguir subiendo sus trabajos. Recuerden, únicamente se pueden subir trabajos, solo se toman en cuenta si es en nuestra carpeta de Google Drive, que ya tenemos destinada para tal fin. Les recuerdo que es la carpeta, que dentro de esa carpeta hay subcarpetas que tienen sus nombres ahí. Solamente ahí se puede. Han habido compañeros que me comparten sus carpetas con sus trabajos, pero vaya, no es que yo me ponga en un plan así un poco difícil, sino es que calificar se vuelve un caos, realmente. Suben un trabajo a esas carpetas extrañas y solamente las titulan robótica. Ajá. Y las suben y están fuera de los archiveros que yo utilizo para revisar las calificaciones. O me mandan las tareas por correo electrónico. Siendo, y se lo repito por enésima vez, que me llega una cantidad monstruosa de correos electrónicos. Desde sus dudas, pasando por asuntos del trabajo, hasta correos intrascendentales de Facebook, o también correos relacionados con publicidad del banco. Entonces facilísimo que se pierda ahí una tarea. Por favor, no la manden ahí, no manden nada a mi correo electrónico. Recuerden que el único medio por el que se les va a evaluar va a ser por su carpeta personal que ya les hice en Google Drive. Bien, si tienen dudas o tienen dificultades para entrar a la plataforma, por favor háganmelo saber por un correo electrónico. En el asunto no escriban todo el mensaje, o sea, ¿cómo es posible que en el asunto de un correo electrónico escribes todo lo que quieres dar a entender en el correo electrónico? Las cosas no se manejan así. Ustedes en el asunto del correo electrónico solamente tienen que poner de lo que se trata el mensaje. Por ejemplo, pueden poner algo así como dudas sobre Google Drive, punto. Y ya después en el cuerpo del mensaje ya escriben por favor, pues ahora sí que toda su problemática. Por favor, he visto una cantidad monstruosa de errores que cometen, errores que yo la verdad daba por trivialidades.
Es por eso por lo que no he querido hacer una clase sobre cómo hacer un correo electrónico, cómo hacer una dirección de correo electrónico propia, cómo mandar un correo electrónico. Me parece que son cosas que ustedes casi por default, casi de nacimiento ya saben. Ustedes son parte de una generación que nació, creció y seguirá creciendo con una tecnología que quizás yo no alcance a comprender. Entonces no me parece una justificación viable de que manden esas cosas, ¿no? Vaya. Bueno, si tienen dudas, les vuelvo a insistir, manden ustedes un correo electrónico y yo con gusto se la resuelvo. Vaya, por algo soy su profesor. Sin más por el momento, les vuelvo a desear nuevamente salud a ustedes y a sus familias. Cuídense mucho. Nos estamos viendo por este medio. Hasta luego.